En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lectura de la palabra. Ay de lo que proyecta iniquidades. Iniquidades y trama el mal durante la noche. Al depuntar el día lo realizan porque tiene el poder de su mano. Codicia campo y lo arrebatan, cosa y se apodera de ella. Oprime al dueño de su casa, al propietario y su herencia. Por eso, así habla el Señor. Yo proyecto contra esta gente una desgracia tal que ustedes no podrán apartar el cuello ni andar con la cabeza erguida, porque será un tiempo de desgracia. Aquel día se proferirá contra ustedes una sátira y se entornará esta lamentación: hemos sido completamente devastados. Se transfiere a otro la parte de mi pueblo, como me la quita a mí y reparte nuestro campo al que nos lleva cautivo. Por eso no tendrá a nadie quien arroje la culpa para medirle un lote en la asamblea del Señor. La oposición del pueblo contra el profeta no vacinan ello, no haga esto vacinio. El aprobio no se alegrará. ¿Acaso ha sido maldecida de la casa de Jacob? Se ha gustado la paciencia del Señor. La paciencia del Señor es esa su manera de obrar. No habla con benevolencia el que camina con rectitud desde hace tiempo, ni pueblo se erige en enemigo. Usted arranca el manto de encima de la ropa a lo que pasan confiado al volver de la guerra, echa de su casa amadas y la mujer de mi pueblo y su niño lo privan para siempre de mi honor. Lamentense y caminen entre no en un lugar de reposo. Los falsos profetas consideran imposible que el Dios de Jacob actúe tal como vacina Miquea. No en esa forma como el Señor trata al pueblo elegido. El adversario responde, cansado de tanto reproche y amenaza, y trata de silenciar de Miquea. Con amarga ignominia, Miquea describe la imagen del profeta que goza de general aceptación entre su pueblo. Seguramente este versículo está fuera de contexto porque interrumpe la denuncia y habla de la vuelta de lo desterrado. Se data su composición hacia finales del exilio, con idea tomada de Ezequiel y de segundo Isaías. El profeta anuncia como castigo la destrucción del templo de la ciudad
algo inusitado cuando la presencia de Dios en medio del pueblo era vida como una garantía de seguridad y establecida. En este vaticinio causó tanta impresión que un siglo más tarde vuelve a citarse para salvar la vida de Jeremías 26, verso 18. Isaías 2, verso 2 y 5. Sofonía 3, verso 19. A causa de la impureza, tú provocas la destrucción y la restauración será cruel. Si apareciera un hombre que corre tras el viento y sopla esta mentira, yo te vaticino vino y licor. Ese sí sería el profeta de este pueblo. Promesa de salvación. Yo voy a reunir a todo Jacob. Voy a congregar al resto de Israel. Lo jugaré como a oveja de un corral, como un rebaño en medio de su apastizal. Será una ruidosa multitud del hombre. El que abre camino sube a la vanguardia, lo demás se abre camino, franquea la puerta y sale por ella. Su rey pasa al frente de ello, el Señor marcha a la cabeza. Contra los jefes que oprimen el pueblo después dije, escuchen, jefe de Jacob y magistrado de la casa de Israel, no le corresponde a ustedes conocer el derecho, a ustedes que odia el bien y ama el mal, que arranca la piel de la gente, y la carne de encima de sus huesos. Ellos devorarán la carne de mi pueblo, te arranca la piel, la quiebra los huesos, lo despedaza como carne que se echa en la olla como carne dentro de la caldera. Entonces clamarán al Señor, pero Él no lo responderá. Él le ocultará su rostro en ese tiempo por las malas acciones que han cometido contra los profetas mercenarios. Así habla el Señor contra los profetas que extravía a mi pueblo, cuando sus dientes tienen algo que morder, ellos gritarán paz. Pero al que no le llena la boca, la declaran la guerra santa. Por eso ustedes tendrán noches sin visiones y tiembla en vez de presagios. El sol se ocultará para los profetas, y el día se le oscurecerá. Los videntes quedarán avergonzados
y los adivinos serán confundidos, todos se cubrirán la barba, porque no habrá respuesta de Dios. Yo, en cambio, gracias al Espíritu del Señor, estoy lleno de fuerza, de justicia y de coraje para denunciar su rebeldía a Jacob y su pecado a Israel, la ruina de Jerusalén. Por la corrupción de su jefe, escuchen esto, jefe de la casa de Jacob y magistrado del pueblo de Israel, ustedes que dominan la justicia y tergiversan el derecho, que edifican con sangreación y a Jerusalén con injusticia. Sus jueces juzgarán por regalo, su sacerdote instruye por un pueblo, su profeta adivina por dinero y todavía se apoya en el Señor, diciendo: ¿no está el Señor en medio de nosotros? No nos puede pasar nada malo. No nos puede pasar nada malo. Por eso, a causa de ustedes, Sión será un campo arado, Jerusalén un montón de ruinas, y la montaña del templo una altura boscosa. Palabra de Dios, promesa del Señor a Sión. El reinado futuro del Señor en Sión sucederá a fin de los tiempos, que la montaña de la casa del Señor será afianzado sobre la columna, sobre la cumbre de las montañas, y se elevará por encima de la colina. Los pueblos afluirán hacia ella y acudirán naciones numerosas que dirán: vengan, subamos a la morada del Señor y a la casa de Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y caminaremos por su senda, porque de Sión sabrá la ley, de Sión y de Jerusalén la palabra del Señor. Él será juez entre pueblos numerosos y árbitro de naciones poderosas, hasta de las más lejanas. Con su espada forjará arado y podadera con sus lanzas. No levantará la espada una nación contra otra, ni se alientará más para la guerra. Cada uno se sentará bajo su parra y bajo su higuera, sin que nadie lo perturbe, porque ha hablado la boca del Señor de los ejércitos. Todo el pueblo caminan cada uno en el nombre de su Dios, pero nosotros caminamos en el nombre por siempre, en el nombre del Señor nuestro Dios por siempre jamás.